En este espacio les hablaremos un poquito sobre medidas de la forma. Somos el grupo G2 y está integrado por María Isabel Piedrahita, Lady Paola Bustamante, Valeria Gil, Michael Steven Becerra y Santiago Castrillón. En este momento les habla Valeria Gil. ¿Qué son? Las medidas de forma son aquellas que nos muestran si una distribución de frecuencia tiene características especiales como simetría, asimetría, nivel de concentración de datos y nivel de apuntamiento que la clasifiquen en un tipo particular de distribución. Se dividen en asimetría y kurtosis. La asimetría y kurtosis se informan sobre la forma de la distribución de una variable. Estas medidas permiten saber las características de su asimetría y homogeneidad, sin necesidad de representarlos gráficamente. Asimetría. La asimetría se refiere a la forma que toma el gráfico de una distribución de datos. Si existe un eje a partir del cual la gráfica es igual por uno y otro lado, decimos que la figura es simétrica. Si en dado caso lo anterior no ocurre, decimos que la figura es asimétrica. Kurtosis. Nos da una noción sobre el grado de apuntamiento de la curva de datos, es decir, la concentración de los datos en la región central de la distribución de los datos. Yo les voy a hablar sobre la kurtosis. Comencemos por saber qué es. La kurtosis es una medida estadística del decaimiento suave o abrupto que determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencias. En palabras más sencillas, la kurtosis es la medida de qué tanta frecuencia tienen los datos. Como pueden ver a continuación, tenemos tres tipos de gráficas de kurtosis. La primera es la leptocúrtica, que es la que vemos en rojo. La leptocúrtica es cuando existe una gran concentración de valores en torno a la media. La mesocúrtica es cuando la concentración es normal en torno a la media. Y la platicúrtica es cuando la concentración de los datos es baja en torno pues, a la media. Como vemos, tenemos una fórmula para calcular el coeficiente de kurtosis. Según lo que este coeficiente nos dé, o sea, según el resultado de la fórmula, es que vamos a saber qué tan puntiaguda va a ser la gráfica o qué tan plana. La leptocúrtica es cuando el coeficiente de kurtosis es mayor que 3. Cuando es igual a 3 es mesocúrtica y cuando es menor a 3 es platicúrtica. Tema: asimetría, elaborado por Michael Steven Becerra, materia estadística. En este tema de asimetría vemos que esta medida es muy importante ya que nos permite identificar si los datos se distribuyen de forma uniforme alrededor de un punto central. La asimetría presenta tres estados diferentes, cada uno de ellos en los cuales se define de forma concisa cómo estén distribuidos los datos respecto al eje de la asimetría. La simetría es una propiedad de determinados cuerpos, funciones matemáticas y otros tipos de elementos en los que al aplicarse una regla de transformación efectiva se observan cambios respecto al elemento original. En estadística, el concepto de simetría de una distribución indica la deformación horizontal de las distribuciones de frecuencia. Esto surge cuando una discordia cuando no somos capaces de reconocer qué parte de la originalidad es la asimetría. Las características son que la asimetría busca expresar a través de los datos una denominada eh, medidas coeficientes. La diferencia de una observación respecto al promedio de los datos, que en
se encuentra elevada del cubo, esto tiene como resultado observaciones alejadas del promedio. Vemos que la simetría tiene dos formas, ya sea positivo o negativo. En consecuencia, si los dos grandes valores de las diferencias están producidas por datos mayores que el promedio del coeficiente, tendrá que ser positivo. Si por el contrario predominan observaciones muy menores que el promedio, será negativo. Y si finalmente las observaciones presentan un alto grado de simetría respecto al promedio del coeficiente, se asumirá valores cercanos a cero o infinito. Ya este sea correlacionado con el número de la variancia o intervalo de la clase. La importancia de la simetría es que podemos encontrarla en todas partes, ya que en la mayoría de los organismos tiene una simetría biológica. También en las leyes de la naturaleza podemos aprender mucho de ellos. Las medidas de la simetría son aquellas que nos permiten establecer el grado de la simetría que presenta una distribución de probabilidad de una variable aleatoria sin tener que hacer su representación gráfica. Existen 3 métodos. ¿Cuáles son? El primero es asimetría negativa a la izquierda, de la cola DC o de la distribución SC alarga para los valores inferiores a la medida, esta que está señalando. La simétrica es el mismo número de elementos a la izquierda y a derecha de la medida. En este caso, coinciden la medida a la mediana, a la media y a la mediana y a la moda. La distribución se adapta a la forma de la campana de Gauss o distribución normal X. Asimetría positiva o la derecha, que es la tercera. Sería la distribución que se larga para los valores superiores de la medida de la fórmula, que es esta. Otro concepto también es que como eje de asimetría podemos considerar una recta paralela al eje de ordenadas, ya que por medio de esta distribución la asimetría busca un número de valores, puede ser a la derecha o a la izquierda, con positivo o negativo, para poder buscar una clase de datos. ¿Cuál es el coeficiente de la simetría de Pearson? Dice que solo se puede utilizar en distribuciones uniformes, unimodales y moderadamente asimétricas. Se basa en que en distribuciones asimétricas la medida de la distribución es igual o a la moda, que es esta fórmula, de donde U es el momento central de orden que corresponde a la medida aritmética de la variable x. Si la distribución es aritmética, igual que esta fórmula, y si la distribución es asimétrica positiva, la medida se sitúa por encima de la moda y por tanto sería igual a esta fórmula, AP mayor 0. Aunque en la práctica este coeficiente sería mucho más fácil de calcular, pero casi no lo utilizaríamos. Esta distribución tiene por condiciones ser unimodal, companiforme, moderado, ligeramente asimétrico. Podemos ver que estas son unas fórmulas de mayor a menor, que es la distancia será asimétrica positiva a la derecha, desplazada a la derecha, o esta que sería la negativa. Coeficiente de asimetría de Gauss-Blay. Este está basado en la posición de los cuartiles y a la mediana, que se utiliza la siguiente expresión de la siguiente fórmula que ven. En esta distribución asimétrica del tercer cuartil estará a la misma distancia que la medida del cuartil, por lo tanto serían estas fórmulas que ustedes ven. Y el coeficiente de asimetría de Fisher, que sería el coeficiente de la proximidad de los datos a su medida de x. Cuanto mayor sea la suma de la fórmula, mayor será la simetría, sea el conjunto de x igual a x1, x2, entre otros x infinito. Entonces la fórmula de la simetría de Fisher es estas que pueden ver. Vemos también que la utilidad de esta simetría, que es muy útil en muchos campos, en muchos modelos que asumen una distribución normal, en la simetría en un punto X o 0. Las medidas de la simetría sobre en todo
sobre todo el coeficiente de asimetría de Fisher, junto con las medidas de apuntamiento o kurtosis, se utilizan para contrastar si se puede aceptar que una distribución estadística siga la distribución normal. Esto es necesario para realizar numerosos contrastes estadísticos en la teoría de la inferencia estadística. Y ya el equilibrio asimétrico, que es cuando al dividir una composición en dos partes iguales, no existe las mismas dimensiones en tamaño, color, peso y entre otros, pero existe un equilibrio entre dos elementos. En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y del otro eje, el efecto es variado. La asimetría nos permite la agitación, tensión y dinamismo. En este tipo de equilibrios es muy importante saber cuál es alejada hacia la otra. En conclusiones, la asimetría es muy importante porque buscará tener una mejor perspectiva de cálculos que desea tener. Es una expresión de la forma de la distribución para saber si los valores de la variable se concentran en una determinada zona del recorrido de una variable. Esta nos permite identificar los datos si se distribuyen de forma uniforme alrededor de un punto central y también permite establecer el grado de la simetría que presenta una distribución con una variable aleatoria. La simetría resulta útil en muchos campos simplistas, ya que asumen una distribución normal en torno a la media. En general, como eje de la simetría consideramos una recta paralela a pasar de toda la distribución de una información. Entonces, a través de esta teoría que acabamos de mostrar, vemos que la simetría es muy importante para saber diferenciar un punto intervalo, un punto desigual a través de la simetría de Fisher, de la simetría de Boole y de la simetría de Pearson. Bibliografías que pueden ver por acá. Gracias. Buenas tardes, el día de hoy les voy a explicar las gráficas de asimetría y las de kurtosis. Vamos a comenzar por las gráficas de asimetría. Estas son tres. La primera que ven ahí es la asimétrica, la segunda es la negativa y la tercera es la positiva. Para saber qué tipo de gráfica vamos a utilizar, siempre debemos tener una ecuación, que es la siguiente, la ecuación de la coeficiente de Pearson. Esta ecuación es igual a la media menos la mediana sobre la desviación de estándar. Para poder hacer esta ecuación, anteriormente debimos haber resuelto lo de la media, la mediana y la desviación de estándar. Bueno, según los resultados que nos va a dar acá, nosotros vamos a aprender a saber si la gráfica va a ser o asimétrica o negativa o positiva. Como podemos ver acá, si la coeficiente de Pearson nos da 0, esta va a ser asimétrica. Si la coeficiente de Pearson nos da menor que 0, va a ser negativa. Y si la coeficiente de Pearson nos da mayor que 0, va a ser positiva. Es lo mismo que decir que si la media me da igual a la mediana, va a ser simétrica. Si la media me da menor que la mediana, va a ser negativa. Y si la media me da mayor que la mediana, va a ser positiva. Bueno. Teniendo en cuenta esto, ya vemos que dependiendo de los resultados vamos a saber qué tipo de gráfica vamos a utilizar. Ahora vamos a continuar con la kurtosis. La kurtosis tiene tres tipos de gráfica. Es una medida de la forma, pero aquí no vamos a ver hacia qué lado se va, sino hacia qué lado se va la información, sino qué tan grande es la gráfica. Vamos a ver cuál es su frecuencia mayor o más bien qué tanta frecuencia tiene cada gráfica. Esta kurtosis también es nombrada como apuntamiento. Se le llama así porque dice qué tan grande tiene la punta de la gráfica. La primera gráfica que vemos aquí es la leptocúrtica, la segunda es la mesocúrtica y la más planita es la platicúrtica. Para saber qué tipo de gráfica debemos utilizar en cada problema necesitamos una ecuación como para todo y es la siguiente. Podemos ver que la coeficiente es igual al cuarto momento sobre el segundo momento elevado a la 2 y esto es igual al cuarto momento sobre la varianza
a la segunda varianza elevado a la 2. ¿Por qué muestran ahí que el segundo momento es igual a la varianza? Por lo siguiente. Acá tenemos un ejemplo de cualquier momento. Ahí hay un 4, pero imaginemos que no hay nada. Esto es igual a la sumatoria de n, que es el número de datos, sobre suite igual a 1. Igual a la media menos x suite elevado a la n. ¿Esa n qué es? Esa n nos ayuda a denotar la potencia a la que se va a elevar el momento que estamos calculando. Todo eso sobre n, que es el número de datos. Acá tenemos un ejemplo más claro donde vamos a hallar el segundo momento. Es la misma ecuación que tenemos arriba, sino que podemos ver que en vez de la n minúscula hay un 2, porque está ese 2. Ese 2 se encuentra ahí porque nos está diciendo qué momento estamos calculando. En estos momentos estamos calculando el segundo momento. Si estuviéramos calculando el cuarto, estuviera un 4. Todo esto es igual a la varianza de la 2. Por eso es que en la ecuación que tenemos arriba nos muestran que el cuarto momento sobre el segundo momento elevado a la 2 es igual al cuarto momento sobre la varianza a la 2, la segunda varianza elevada a la 2. Para saber qué tipo de gráfica vamos a utilizar, tenemos que tener en cuenta los resultados que se nos va a dar. La ecuación que tenemos arriba en rojo es la que nos va a dar esas soluciones que tenemos aquí. Por ejemplo, si la coeficiente nos da mayor que 3, esta gráfica va a ser leptocúrtica. Si la coeficiencia nos da igual a 3, esto va a ser mesocúrtica. Y si la coeficiente nos da menor que 3, esta va a ser platicúrtica. Teniendo en cuenta esto, ya sabemos que dependiendo del número que nos dé, ya sabemos el tipo de gráfica que vamos a utilizar. Muchas gracias.